Hoy conversamos con el doctor Sebastián Valderrama, director de telemedicina de UC Christus, encargado de este asunto que puede ser la telemedicina una alternativa viable para solucionar el momento del sistema de salud post pandemia. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Muy buenas tardes o buenas noches, en rigor, porque este programa se estrena en la noche. No, muchas gracias a usted, muchas gracias Iván por la invitación y muchas gracias a la radio ahí por el espacio. Es muy evidente pensar en telemedicina en una interacción como esta, ¿no? Cuando estamos hablando por una videollamada de cualquier tipo, hay varias plataformas disponibles para eso. Pero cuando hablamos de telemedicina, ¿de qué estamos hablando exactamente? Mira, telemedicina es algo que viene no solamente en el mundo, sino que en Chile hace muchos años, y hay grupos, sobre todo en Concepción, que han trabajado por más de una década en esto. Telemedicina, más que telemedicina, yo siempre invito a todos a pensar en teleatención o telesalud, es decir, medicina es solo una de las cosas que hacemos por estas plataformas, pero uno puede monitorizar gente, uno puede hacer electrocardiograma a distancia, que es un programa que el Ministerio Público tiene hace muchos años, uno puede hacer evaluaciones entre distintos colegas, pero claramente yo soy un convencido que telesalud y telemedicina llegaron para quedarse, si bien hasta antes de la pandemia muchos grupos veníamos trabajando, esto explotó después de la pandemia y hoy día la gran mayoría de los prestadores están, tanto públicos como privados, estamos ofreciendo distintas alternativas de telemedicina. Claro, toda esta situación de salud aceleró todos estos procesos, pero leí el otro día que telemedicina en rigor existe en Chile como desde mediados de los 90, o sea, cuando el Internet era una cuestión muy precaria, muy primaria. Sí, y claramente ahí el INSAL, y la verdad fueron los hospitales públicos los primeros en empezar a pensar o desarrollar plataformas de telemedicina. Por ejemplo, iniciativas como la ley Ricarte Soto es algo que está hace alrededor de 3, 4 años montado sobre plataformas de telemedicina, y eso hace mucho antes de la pandemia, hace 3, 4 años, es que pacientes de Arica, pacientes de Antofagasta, pacientes de Puerto Montt, se evalúan por comités de expertos, por plataformas como esta o parecidas como esta. Así que Claro. claramente telemedicina lleva un buen rato, hoy día se ha hecho un poco más masiva y conocida, pero hay muchos grupos que vienen trabajando en esto de muy buena forma hace muchos años. Ahora, ahí hay un muy buen ejemplo porque ahí en ese caso se evalúa a un paciente para ver si es elegible o no para un programa específico de política pública. La pregunta es, ¿se puede curar a un paciente desde lejos? La verdad, telemedicina tiene distintas aristas. Probablemente ese escenario en un país en el que es muy largo, angosto y que somos pocos, es el escenario óptimo, es decir, ser capaz de evaluar a un paciente que está en una situación muy alejada por un grupo muy especialista. Otro muy buen escenario es el control de pacientes crónicos. Nosotros en telemedicina o en gran parte de nuestra vida como médico es controlar un paciente que tiene hipertensión, controlar un paciente que tiene diabetes, es decir, pacientes que nosotros conocemos hace muchos años y que en general en el control clínico lo único que hace es ajustar remedios, ver contraindicaciones, ver efectos adversos. Ese escenario es óptimo para telemedicina. El concepto ya de curar probablemente es más complejo y yo creo que una de las cosas que sí hemos aprendido en esta pandemia es que sí somos capaces de atender pacientes con infecciones o condiciones agudas. El mejor ejemplo ha sido estas urgencias virtuales que hemos desarrollado nosotros u otros prestadores por coronavirus. Es decir, hoy día nos llama un paciente desde Puerto Montt, ese paciente tiene tos, fiebre, anosmia, dolor de cuerpo, y uno es capaz de diagnosticar, tratar, solicitar exámenes por telemedicina. Yo creo que el gran desafío viene post pandemia, cuando nuevamente los pacientes nos consulten por todas las otras condiciones que habitualmente, por apendicitis, por accidentes vasculares, por infarto, si esta herramienta va a ser tan útil o no, pero al menos para el escenario coronavirus es bastante útil. Ha sido útil para el diagnóstico. Entonces, ¿qué se puede hacer y qué no, teóricamente, con la telemedicina? Hoy día, evaluación de pacientes complejos es una muy buena herramienta, es decir, yo tengo algo complejo y estoy en Arica, quiero al menos tener la primera evaluación de un especialista, recordar que fuera de Santiago hay una tremenda carencia de especialistas, reumatólogos, oncólogos, hematólogos, es decir, uno, atención por especialista. Dos, control crónico. Probablemente un escenario óptimo es control crónico. Muchos pacientes todavía viajan a distintas ciudades, tanto Santiago como otras ciudades grandes, donde hay desarrollo importante de medicina, Concepción,
La Serena, Viña del Mar, viajan a sus controles. Ese escenario también es óptimo. Y probablemente el escenario en que está por verse cuál va a ser la real utilidad es la urgencia. Es decir, saliendo o bajando los contagios de coronavirus, y efectivamente esto va a permitirnos diagnosticar adecuadamente neumonía, diagnosticar adecuadamente infecciones urinarias. Yo creo que ese es el desafío que va a quedar post pandemia. Sí, ahí está, es la típica fantasía del doctor operando desde lejos, ¿no? Que con la tecnología 5G la promesa es que se podría incluso llegar a eso. Sí, y eso, claro, hay sobre todo en Estados Unidos y a raíz del tema militar lo han desarrollado, pero sí, probablemente para eso todavía nos falta un poco. Ahí yo siempre recordar que la relación médica va mucho más allá de solamente lo técnico. Mm. También este tema de telemedicina ha permitido, por ejemplo, desarrollar modelos, algoritmos de inteligencia artificial, que es, por ejemplo, en China. Esto partió como telemedicina y después de haber hecho millones de evaluaciones con millones de datos, el paso siguiente es decir, bueno, ¿y será que realmente necesitamos esta interacción? ¿O será que el paciente puede solamente poner sus datos, poner sus síntomas, poner su información, y es un algoritmo el que define qué es lo que hay que hacer? Y ahí yo siempre digo, mira, esto, la atención médica tiene una parte técnica muy relevante y muy importante, pero también tiene una parte humana que es igual o más relevante, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Claro, parece un escenario distópico, una especie como de antiutopía, esta idea de, no sé, meter unos datos a un computador y recibir una receta de vuelta, digamos, o un tipo de tratamiento. Parece, porque finalmente lo que genera todo esto, igual que cualquier avance tecnológico, es nuevas preguntas sobre la ética y sobre la práctica, ¿no? Claramente, y yo diría que, por ejemplo, una tremenda desafío de los que vemos y los que estamos realizando telemedicina es esto que estamos haciendo nosotros ahora, esto de grabar. Actualmente la relación o la interacción médico, familia, equipo clínico, paciente, es un momento aislado y finalmente hoy en día, si es que el día de mañana hay algún problema, siempre era evaluaciones de lo que yo dije o lo que yo pensé o yo lo que entendí o lo que interpreté. Mm. Hoy en día con esta herramienta, mira, esto queda grabado, queda en la nube, y el día de mañana si tenemos una duda en 3 meses más o 6 meses más, podemos revisar ese video. Lo mismo hoy día está ocurriendo, por ejemplo, con estas distintas plataformas de examen físico. El examen físico siempre ha sido algo del momento. Yo evalúo a Iván Valenzuela en el momento y estimo que tiene alteraciones en su pulmón. Y nadie me puede cuestionar eso. Pero el día de mañana, cuando tengamos dispositivos que permitan grabar esa información, subirlo a la nube, bueno, yo voy a poder pedir una interconsulta, si es que yo como médico tengo dudas, pero también el día de mañana Iván Valenzuela va a poder pedir, preguntar él a sus amigos médicos si efectivamente el ruido que se escuchó era lo que el médico le terminó diciendo. Así que sí, genera un montón de desafíos, hay un montón de oportunidades, pero eso es lo interesante también. Así que Estamos con Sebastián Valderrama, director de telemedicina de UC Christus, en este ciclo de la Mesa 13 con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. La situación de la telemedicina en Chile es sería muy oportuna por la carencia de especialistas. Tenemos un déficit de especialistas que es histórico, que es y que es bien difícil de remontar, de revertir. En ese sentido había una iniciativa del anterior, de hace 2 ministros de Salud, Emilio Santelice, por el Hospital Digital, una cuestión que su sucesor, Jaime Mañalich, descartó prácticamente de entrada. ¿Hacía sentido la idea del Hospital Digital en el marco de esto que estamos conversando, Sebastián? sí, probablemente sin conocer el detalle del hospital digital, yo creo que 2 o 3 iniciativas hacen mucho sentido. O sea, una iniciativa es que eh, cada vez más haya un ente unificador en el país que maneje los datos de los pacientes. Hoy día es una gran dificultad, nosotros lo vemos día a día, yo trabajo en una institución privada y día a día el sistema público nos deriva pacientes y nosotros tenemos que empezar a bucear en información para conocer los antecedentes de ese paciente. Entonces, al menos en lo personal a mí sí me hace mucho sentido tener un lugar en el que tengan al menos los antecedentes más relevantes de Iván Valenzuela, cosa que si yo estoy en Puerto Montt se puede acceder a esa información, o si yo estoy en Arica se puede acceder a esa información. Lo otro muy relevante de esto es ser capaz de generar evaluaciones a distancia. Y claramente no solamente somos un país muy largo, es decir, hay áreas que están bastante aisladas, a eso se le suma la falta de especialistas, entonces herramientas como telemedicina o teleevaluaciones, al menos a mí me hacen todo el sentido del mundo.
Y en definitiva, para nuestro mundo, para nuestro sistema de salud post pandemia, que va a tener un montón de operaciones, de consultas atrasadas, que va a seguir teniendo dificultades con los especialistas, que va a estar además sobreestresado por todo lo que ha pasado durante estos meses, ¿cuál va a ser el escenario como para la telemedicina? ¿Cuáles van a ser las principales consultas, las principales aplicaciones? ¿Cuál va a ser la utilidad? Yo creo que la principal utilidad va a ser la atención regular de los pacientes crónicos. Es decir, como tú bien dices, hoy día estamos todos, se han retrasado los controles habituales de nuestros pacientes diabéticos, hipertensos, con problemas de salud mental. Hoy día, lamentablemente, a eso se suma en que nosotros quisiéramos atender, pero hay temas de movilidad y que probablemente esos temas de movilidad se van a mantener por mucho rato. Entonces, yo diría que la gran oportunidad que veo yo en telemedicina es la atención de esa gran cantidad de pacientes que se nos están acumulando. En el sistema público los tienen incluso ordenados por lista de espera en las patologías GES para, saliendo de la pandemia, ser capaz de atender a todos esos pacientes crónicos. ¿Y qué necesita el paciente para una atención eficiente, efectiva de telemedicina? Porque también tenemos muchos pacientes que no dialogan bien con este tipo de plataformas. Mira, eso ha sido súper interesante. Nosotros cuando partimos hace un año teníamos la sensación que esto era una herramienta que le iba a usar la gente, difícil definir cuando uno es joven o no es joven, pero relativamente joven, Claro. o que quisiera usar tecnología, y ya después de 3 meses operando a alrededor de 10.000 a 13.000 consultas mensuales, nos hemos dado cuenta que la gente mayor de 65 años, sí le interesan estas tecnologías. Efectivamente se demoran un poco más y las primeras conexiones son bastante más lentas que con alguien de 25, pero nos ha llamado positivamente la atención que hay un tremendo interés de las personas mayores. Probablemente es difícil evaluar que ese es justo el grupo de mayor riesgo por coronavirus y efectivamente ese es el grupo en que todos le hemos dicho que no salgan de donde sea que estén. Pero nos ha llamado eso positivamente la atención y probablemente lo que nosotros hemos hecho es poner sistemas de capacitación, es decir, si vemos que hay un paciente de 68 años agendado, nosotros lo llamamos previamente, un poco le contamos cómo son nuestras plataformas, y gracias a eso nos ha ido bastante bien en personas mayores que al menos nos han demostrado que sí pueden con la tecnología. ¿La experiencia de telemedicina de ustedes es replicable a gran escala? ¿Es replicable a escala de un sistema público de salud, por ejemplo? Sí, o sea, nuestra herramienta de telemedicina, la verdad, es una suma de pequeñas herramientas. Yo diría que la herramienta más importante que tenemos es un sistema de prescripción, es decir, clave para poder atender es que yo sea capaz de remotamente mandar una receta, mandar una orden de exámenes, mandar una interconsulta. Y eso nosotros hicimos un desarrollo y hoy día lo tenemos resuelto. Y la plataforma con la cual uno interactúa con el paciente, hoy día nosotros tenemos una, pero la verdad cada vez están saliendo más plataformas para relacionarse con el paciente. Yo creo que la otra gran clave es que uno tenga un buen o un adecuado sistema de registro de la atención, pero también de los antecedentes del paciente. Como decíamos, aquí la idea es, para controlar un paciente crónico, yo no solamente tengo que saber lo que le está pasando en el momento al paciente, sino que además tengo que saber que el paciente tiene alergias, que previamente se controló con otro profesional, y un poco conocer su historia. Entonces, yo creo que uniendo esas 3 cosas es replicable a gran escala, y lo que requiere el paciente es un celular y una adecuada conexión a Internet. Una mirada esperanzadora, optimista para el Chile post-pandemia, para el sistema de salud post-pandemia, que va a quedar tan estresado, como decíamos, después de esto que ha ocurrido. Sebastián Valderrama, director de telemedicina de UC Christus, en este capítulo de la Mesa 13. Sebastián, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación.